¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Motivos del Poema. En esta ocasión vamos a leer una suerte de ensayo que tiene que ver con la poesía, con la estética en tanto rama de la filosofía y quizás desde la estética hacia los terrenos de la metafísica. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. El título se llama de este ensayo La realidad como poema. Vamos a ir leyéndolo y vamos a hacer las pausas que pinten. Tiene un subtítulo, es un ensayo que está dividido en tres partes. El subtítulo es El lenguaje en tanto cárcel. Uno de los conceptos que logró instalarse y subsistir en el pensamiento contemporáneo es la idea de que la realidad es, en su totalidad, texto. Si todo es texto, lo real es susceptible de ser deconstruido. Estamos entonces frente a una concepción en rigor frágil de la realidad, coincidente quizá con tiempos que se entregan a lo fragmentario o a un espíritu relativista. No obstante, en el núcleo del pensamiento moderno ya nos encontrábamos con la concepción nouménica de la existencia, es decir, la postulación de que hay una realidad inaccesible, una realidad en sí, pura, independiente del sujeto cognoscente o del ser humano. Esta realidad nouménica logra entidad en la medida en que no es posible categorizarla, digamos, no es posible aprisionarla mediante el logos. Bueno, ahí tiene sentido en esa última frase el lenguaje en tanto cárcel, que es el subtítulo de esta parte del ensayo, en donde ya vemos que se hace alusión a Derrida en una primera instancia, ¿no? Cuando dice que el pensamiento que subsiste hoy en la contemporaneidad es esta idea derridiana donde la realidad es igual a texto, ¿no? Pero hace una conexión con lo que acá denomina el núcleo de la modernidad, que es Kant, la realidad nouménica, ¿no? La realidad nouménica a la que se le opone la realidad fenoménica, que básicamente, para unirlo con Derrida, podríamos decir que la realidad fenoménica es texto. En la filosofía antigua, asimismo, sobrevolaba la idea de que lo verdadero es producto de los argumentos más convincentes sobre lo verdadero. Y quienes estaban opuestos a este pensamiento encarnaban un paradójico contrapunto, a saber, buscaban argumentos convincentes para negarlo, procuraban instaurar una cosmovisión o, lo que es lo mismo, una realidad. Bueno, en este segundo párrafo claramente se está haciendo referencia a los sofistas, ¿no? Contra quienes Sócrates peleaba, eh, porque para los sofistas podríamos decir que hay tantas realidades como sujetos argumentando sobre qué es la realidad, ¿no? Y en cambio Sócrates decía, no, hay una sola realidad. Bueno, por lo menos eso es lo que nos ha dejado Platón en sus libros acerca de esta batalla filosófica entre Sócrates y los sofistas. Pero lo que dice es interesante, ¿no? Porque Sócrates asimismo está utilizando argumentos para convencer a los sofistas de que la realidad no es lo que ellos plantean, sino que es lo que Sócrates plantea, y al mismo tiempo es una paradoja, ¿no? Porque entonces, de alguna manera, Sócrates está también utilizando las armas del sofista, ¿no? Que es convencer. Pero bueno,
Vamos a ver cómo sigue. Hay motivos para pensar que la realidad no es más que una construcción de palabras en donde circula el poder, un dinámico entramado de discursos donde también circula la poesía. Lo real, esta configuración textual en la cual trabajamos día tras día por los siglos de los siglos, puede ser sometido a un juicio estético. La realidad entonces puede tratarse de un poema. Bueno, ahí está la conexión con el título principal del ensayo, la realidad como poema, ¿no? Entonces lo que vemos es que parte de momentos filosóficos importantes en la historia, donde la realidad se piensa como una construcción de palabras para decir que entonces la realidad es un texto, y si es un texto, ¿por qué no puede ser un poema? A ver cómo sigue. El poema es el poeta, y el poeta es el poema. Dios es autor y es al mismo tiempo la poesía. El ser humano y el universo corren con la misma suerte. Somos lo que estamos siendo y lo que siempre fuimos y seremos. Un tejido infinito de logos. Un sistema de signos lingüísticos que ordena y nos ordena, que nos brinda sentido de manera dinámica. La forma que adquiere el entramado de lo real tiene que ver con tensiones, imposiciones, conflictos y colisiones de sus elementos internos, los cuales están en constante movimiento. Toda esta dinámica que configura lo real es analizada desde su interior mediante una conciencia estética. Entonces nace el poema, o en otras palabras, lo real. Bueno, acá me parece que en este último párrafo de esta primera parte, que es el lenguaje en tanto cárcel, ¿no? Dentro de la realidad como poema, creo que se reafirma un poco la idea que se viene trabajando ahora desde una forma más poética de decir las cosas, ¿no? El poema es el poeta y el poeta es el poema. Dios es autor y es al mismo tiempo la poesía. Bueno. Y ahora empieza la segunda parte de 3 de este ensayo que nunca dije está publicado en el Círculo de Escritores de Ensenada. La poesía del noúmeno se llama. Para quien lo quiera leer con tranquilidad, puede ir a la página del Círculo de Escritores de Ensenada. Están en Instagram, están en WordPress, y puede leer este ensayo, La realidad como poema, con los tiempos que guste, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos en la segunda parte de este ensayo, la poesía del noúmeno. Vuelve Kant entonces al texto. En la antigüedad, la misma voz que se levantó ante esta concepción, la cual de todas maneras subsistió en todas las edades del pensamiento, fue la misma que automáticamente echó a los poetas de la República Ideal, Platón, ¿no? Sobre esto se escribieron algunos versos, y acá va a citar unos versos de Horacio Castillo, el gran poeta ensenadense y uno de los grandes poetas de la historia de Argentina, ¿no? Dijimos que esto está escrito en el Círculo de Escritores de Ensenada. En estos versos Horacio Castillo hace alusión a esta idea platónica que tiene que ver con una república ideal, ¿no? Una idea política en donde, bueno, Platón es el filósofo que propone que tiene que gobernar un filósofo, ¿no? Y que propone que los poetas no tienen que ser parte de esta sociedad ideal, puesto que, al igual que los sofistas,
o similar a los sofistas, no reconocen una única realidad y desde la poesía pueden tergiversar la realidad y estar más cercanos a lo que Platón llama el mundo de las apariencias, ¿no? Que es el mundo que se opone al mundo real, ¿no? Pero bueno. Y entonces en este poema Horacio Castillo hace referencia a esta idea de Platón. Y bueno, vamos a leer entonces los versos citados acá de Horacio Castillo. Expulsados de la ciudad bajo el cargo de fauladores, vamos de un lado a otro, durmiendo ya en cuevas, ya en la intemperie. Lo exigía la razón. ¿Cómo podrían soportar que llamáramos a la piedra río, al árbol estrella? ¿Cómo podrían soportar que llamáramos al pájaro magnolia? Lo exigía la razón. Sigo leyendo el texto. Podríamos pensar que la razón ha levantado sus murallas y lo real es todo aquello que hay dentro, incluidas, por supuesto, las murallas. Podríamos pensar que los poetas expulsados de la razón habitan en el noúmeno. Mirá qué interesante esta idea, ¿no? Decíamos que los poetas en Platón están como más cercanos al mundo de las apariencias, que es, diría Platón, una copia poco fiel de la realidad, el mundo de las apariencias, el mundo de los sentidos, el cuerpo en tanto una instancia del ser inferior al alma. Los poetas estarían ahí. Y acá lo que dice que la poesía, no, a ver cómo dice. Podríamos pensar que los poetas expulsados de la razón habitan en el noúmeno. Y acá vamos de Platón a Kant, ¿no? Si la razón es la que construye el mundo a través del logos, a través del lenguaje, y se expulsa a los poetas de la razón, bueno, no sé, de alguna manera entrarían en el noúmeno, ¿no? En la realidad inaccesible. Vamos a seguir leyendo. Aquellos versos ensenadenses concluyen de la siguiente manera. Sigue citando el poema de Horacio Castillo. ¿Cómo podrían soportar que llamáramos a la rosa destino, ellos, los que creen que las bellotas son bellotas? Y ahí termina la cita de Horacio Castillo. Entonces el texto pregunta, ¿la rosa como metáfora de la belleza en tanto metonimia del acontecimiento estético, el acontecimiento estético como destino del ser? Tratando de unir, me parece, este párrafo y su culminación con el título de este ensayo, ¿no? La realidad como poema, el acontecimiento estético como destino del ser. Sigo. Pese al autoritarismo de la razón, o de la voz autorizada de la razón, que hace 2500 años procuró echar a los poetas, hace menos de un siglo, el filósofo más prestigioso de su época, la cual quizás sigue siendo nuestra época, culminó un pensamiento de milenios con la siguiente afirmación: la poesía es el reino de la verdad del ser. Bueno, está hablando de Heidegger, ¿no? Está hablando de Heidegger. En un opuesto, Platón expulsando a los poetas, y en el otro polo opuesto, 2500 años después, Heidegger explicando que la poesía es la forma auténtica por excelencia para acceder al ser. Vamos a seguir leyendo.
¿Por qué uno de los exponentes más representativos de la historia del pensamiento afirmaría que la poesía es la forma por excelencia de acceder al ser? Qué pregunta larga, ¿no? ¿Acaso en la poesía encontramos la esencia paradojal de nuestra existencia? Por tratarse la actividad poética de una preocupación estética en lo que respecta a la plasticidad de la palabra, tal vez hallemos en un habitar poetizante la plasticidad de lo real. Lo voy a leer de vuelta porque no sé si lo leí bien y tampoco sé si lo comprendí bien. Por tratarse la actividad poética de una preocupación estética en lo que respecta a la plasticidad de la palabra, la actividad poética sería una preocupación estética acerca del lenguaje y su plasticidad. Tal vez hallemos en un habitar poetizante la plasticidad de lo real. Heidegger hablaba del habitar poetizante, ¿no? En esto que decíamos antes, una forma de habitar la realidad auténtica, que tiene que ver, bueno, claro, a través de la poesía. Sigo leyendo. Acceder a la plasticidad de lo real a partir del arte, que trabaja con la palabra, quizás no se aventure por las regiones del ser en sí o del ser para sí, se pregunta el texto. Esto último lo podríamos pensar como la construcción simbólica que hacemos de la realidad, o sea, el ser para sí. Pero el ser en sí, en esa instancia nouménica, inaccesible, esa realidad que yace por fuera de las murallas de la razón. Lo leí con un tono que no tenía que leer, creo. Lo leo de vuelta, pero el ser en sí es... me faltó la palabra es. Pero el ser en sí es esa instancia nouménica, inaccesible, esa realidad que yace por fuera de las murallas de la razón. Es probable que un tratamiento estético en el plano de la plasticidad de la palabra, el cual esté impregnado sin tregua por un espíritu de constructivo, en efecto, posibilite la puerta hacia el plano impoluto del ser. Bueno, y acá vuelve Derrida, ¿no? Poesía deconstructiva. Para acceder al ser. Bueno, complejo, ¿no? Pero lindo, lindo. Y ya terminó la segunda parte de este ensayo titulado La realidad como poema, que ustedes pueden encontrar en la página web del Círculo de Escritores de Ensenada. Y vamos con la última parte titulada El mundo como poesía e interpretación, haciendo alusión quizás a Schopenhauer, a su máxima obra, El mundo como voluntad y representación. Interesante, ¿no? Interesante. Quizás podemos intuir por este último subtítulo, el tercer subtítulo de este texto, La realidad como poema, que la voluntad sería equivalencia de la poesía en Schopenhauer, ¿no? Y la interpretación, equivalencia de representación. Para Schopenhauer, la realidad pura es voluntad. Y aquí quizás la realidad pura sea poesía. Extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice. El nivel fenoménico de la existencia, esta construcción simbólica que edificamos desde la razón, no es más que, como se diría en un libro denominado La ciencia jovial, de 1886, que es de Nietzsche, esta
construcción simbólica que edificamos desde la razón no es más que, según Nietzsche, una mera creencia que heredamos patéticamente de generación en generación. Una convención acerca de lo real con fines de ordenamiento y, en consecuencia, supervivencia. Pero también con objetivos que están relacionados al ejercicio del poder. Y podemos suponer que sobrevuela Foucault en todo esto, ¿no? Es inevitable. Pero bueno. Sabemos que el sistema de creencias de una época y geografía determinada deviene en sentido común a partir de la imposición de discursos impulsados por las clases dominantes mediante diferentes artefactos, instituciones, etc. Aparece Marx también, ideas marxistas o de la Escuela de Frankfurt, que no dejan de ser marxistas. No obstante, cada vez que pensamos este devenir de la humanidad, lo hacemos siempre desde el ámbito de la interpretación. Así como el acontecimiento estético es contemplado por el receptor, la realidad precisa de un elemento fundamental, a saber, el interpretante. De la lectura del interpretante emerge la realidad para sí. Sin embargo, todo lo que yace por fuera de esta esfera estructurada lógicamente no puede ser sino irracionalidad en su más pura expresión, o en otras palabras, poesía. La poesía es la esencia que da origen al universo, en tanto que el universo es también una concepción propia del ser humano. Bueno, es muy difícil de entender, pero venía por ahí, ¿no? Esto de que la realidad en sí schopenhaueriana, o sea, la voluntad, que es un caos irracional, bueno, acá lo están asimilando con lo poético. Lo poético sería la realidad en sí, creo. Dice, lo poético es aquello que no termina de ser, capturado por el logos. Es aquello que no termina de ser capturado por el logos, y por tanto se trata de una configuración irracional como base interpretativa de todo lo existente. Una fuerza caótica cuya única dinámica es persistir en el ser. Lo poético. Una potencia expansiva, dionisíaca y en consecuencia polisémica. La sustancia última de todas las cosas que encuentra en el ser humano su autoconciencia, por la cual percibimos como interpretantes aquello a lo máximo que podemos aspirar en nuestro plano espiritual. Y acá dice que es el acontecimiento trascendental de nuestra existencia, o lo que es lo mismo, la experiencia estética. El encuentro auténtico con el poema, o en otras palabras, el encuentro impoluto con lo real. Y ahí termina el texto, y a mí la verdad que me deja muy, muy feliz ese final, aunque por la forma más que por lo que dice, ¿no? Creo que sigue afirmando ese último párrafo, esta idea, ¿no? Que la realidad es un poema o un acontecimiento estético poético, pero bueno, es difícil de interpretar, por lo menos así a la ligera, ¿no? Yo lo acabo de leer y me han dejado algunos elementos me han dejado bastante, ¿cómo se dice? Bastante con dudas acerca de lo que quiere decir este texto, que bueno, quizás también es un texto poético, porque no es un ensayo formal, ni mucho menos, todo el tiempo está haciendo citas
pero ninguna es una cita académica, ¿no? Entonces podemos pensar que también esto es un texto poético, un ensayo poético o algo por el estilo, titulado La realidad como poema, ¿no? La realidad más pura quizás sea entonces el acontecimiento estético. Bueno, no sé qué más decir, la verdad que he quedado bastante eh, excitado con este texto, pero también con muchas ganas de volverlo a releer una o dos veces más para poder terminar de, quizás en una de esas, captar mejor lo que está postulando. Esto fue entonces La realidad como poema, un artículo del Círculo de Escritores de Ensenada que se puede encontrar en su página web. Yo calculo que si ustedes googlean Círculo de Escritores de Ensenada va a aparecer la página del Círculo de Escritores de Ensenada, donde hay un buscador, ahí ponen La realidad como poema y calculo que va a aparecer. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este video que salió así. Tenía ganas de volver a leer este artículo que hace mucho que no leía. Y dije, bueno, lo leo y lo voy comentando para el motivo es el poema, ¿no? ¿Para qué tengo un canal de poesía sino para darme estos lujos de compartir textos con la gente que está del otro lado? Bueno, nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos la próxima. Voy a tratar de dejar el link en la descripción del video. Bueno, pasó entonces La realidad como poema, artículo del Círculo de Escritores de Ensenada. Nos vemos la próxima. Adiós.